El Señor le bendiga. Estamos de nuevo en el estudio de la palabra del Señor. Hoy día nos toca estudiar Jeremías capítulo 14. Si usted está siguiendo con nosotros los estudios, se acordará del capítulo 13. Había un versículo hermoso que era el 13, versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Eso nosotros lo vimos en el capítulo 13. Hoy día nos toca estudiar capítulo 14, bien interesante. Se aproxima una sequía que es bien grave, así que le invito a abrir la palabra del Señor, Jeremías capítulo 14, y empecemos a leer y a disfrutar de su palabra. Oramos, Señor. Padre, te damos gracias por el momento que tú nos das en este instante de poder leer tu palabra, de dedicarnos en este tiempo, dedicarte un tiempo, Señor, de estudiar tu palabra, y pedimos que tú nos seas bendiciendo. Bendícenos con la historia, con la profecía, con lo que se marcaba, Señor, en este tiempo, que también trae lecciones para nuestras vidas. Fortalécenos, coloca tu paz y, Señor eterno, coloca también en nosotros el querer hacer el bien, el querer hacer las cosas bien hacia ti, Señor. Pedimos que tú nos guíes y nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Acuérdese, le invito también a que pueda compartir. Si está en Facebook, usted pueda compartir estas lecciones, y así esto se van conociendo y muchas más personas pueden estar también estudiando la palabra del Señor. Capítulo 14, del 1 al versículo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se desquebrajó la tierra por no haber llovido en el país, están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Bien, marcando el versículo 1, dice con motivo de la sequía. Y es muy grave la sequía que pasó. La ayuda me marca, estas profecías fueron dadas en un periodo de severa sequía que afectó la vida de la ciudad. En el versículo 3 toma el campo, el 4 las áreas inhabitadas, y el 5 de manera que ningún ser humano o animal dejó de sufrir sus efectos. Es decir, bueno, nosotros ya estamos viendo que es una sequía. Empieza con el campo, empieza en la ciudad, el campo, áreas inhabitadas, y aún los animales sufren. Son los que, bueno, hablaba del ciervo, de las ciervas que parían y dejaban a sus crías. Los animales ya no, como no hay pasto, no hay nada que comer, ya ni se preocupan de tener a sus crías, que mueran solas nomás las crías. La otra ayuda me marca también, y dice, la sequía era una de las maldiciones por desobedecer el pacto. ¿Se acuerdan los capítulos anteriores? Por causa del pecado, la naturaleza era castigada. Por causa del pecado, aún paraba la lluvia, no iba a llover. Y antes que venga la destrucción, antes que venga el enemigo, antes que llegue Babilonia, Dios manda y le está mostrando al pueblo
que ellos mismos han hecho esta consecuencia sobre la naturaleza. Su pecado ha afectado a la naturaleza. Entonces la sequía era una de las maldiciones por desobedecer el pacto. Jeremías mencionó los aspectos más patéticos de la naturaleza en tiempos de la sequía. Pozos vacíos, tierra de labranzas sedientas y animales salvajes hambrientos. En lo que estamos viendo, aún los asnos monteses se ponían en las alturas, en el versículo 6, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. ¿Qué problema? Uno dice, no vamos a tener agua, pero no es solamente el hombre el afectado. No es el hombre, la tierra se afectó, los animales se afectaron, los insectos se afectaron. La sequía es una tragedia general para todo ser vivo que está ahí. Aún podemos hablar nosotros aún de la naturaleza, los árboles, la hierba, todo muere porque no hay agua. ¿Y es por causa de qué? De la desobediencia. Quizás en estos tiempos posiblemente hay desobediencias que también están trayendo sequía. En el versículo 7 dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, ¿quién está hablando? El profeta, está intercediendo. Actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. El profeta está pidiendo del favor de Dios. Vamos a leer del 8 al 13. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Amén. Entonces, ahí dejemos así hasta ahí. Entonces empieza el versículo 8. Tengo una ayuda acá que me dice, Jeremías pidió ayuda a Dios y salvación. Con gran elocuencia cuestionó el equilibrio entre el juicio y misericordia en el carácter de Dios. Juicio y misericordia. Ya, el juicio, sus juicios son justos. Pero también entre el juicio, Jeremías está invocando ¿qué? La misericordia. El Señor era el Dios del pacto, tanto para cumplir las maldiciones del mismo como para otorgar las bendiciones. Es decir, el pueblo, pero aquí Dios no es el que quebró el pacto. Es el pueblo el que quiebra en sí el pacto. Entonces, oh esperanza de Israel, guardador suyo, en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos lo desampares. No era invocado el nombre del Señor. No querían oír al Señor. Quizá ahora que hay necesidad, ahora que hay hambre, ahora que si se pueden morir de hambre, ahora sí había que clamar al Señor, pero había que arrepentirse, había que escuchar la voz del Señor. No querían escuchar. Y Dios le responde en el versículo 10 y le dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. ¿Se deleitaron en qué? En vagar. No dieron reposo a sus pies.
Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. No pasará por inocente al pecador. ¿No? Dios nunca va a pasar por inocente al culpable. Siempre va a haber un juicio. Y en este término de vagar, o también no dieron reposo a sus pies, la respuesta de Dios no es favorable, la ayuda me marca, porque la gente rehúsa arrepentirse. Es fácil pedir misericordia, Señor, ayúdanos, pero no hay arrepentimiento. Eso es lo que está viendo Jeremías. Están pidiendo ayuda, sí, Señor, ahora invocamos tu nombre. Pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento viene con hechos, con razones. No porque estoy ahora quizás en una sequía, en un momento de gran necesidad. Ahora me acordé del Señor. Pero yo tenía dioses, ellos tenían dioses de que a ellos le pedían, que a ellos, cada dios tenían que llevar su ofrenda. Dios le daba a ellos y de lo que Dios le daba a ellos, ellos separaban y se lo llevaban su ofrenda a quién, no a Dios. Se la llevaban a sus ídolos. O sea, marca una expresión terrible. Yo los bendecía, yo les di de comer, yo les di el fruto y ellos pescaban y llevaban esto de ofrenda a los otros dioses, cuando Dios era el que les daba. Ellos no querían entender. Entonces dice que la respuesta de Dios no es favorable porque la gente rehúsa arrepentirse. ¿Por qué dice? Se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. Y van tras falsos dioses. Se le dice a Jeremías que no ruegue por este pueblo. Las ofrendas y el ayuno tampoco servirían de nada. Ahora sí, ahora querían ayunar. ¿Ah? Ahora querían llevar la ofrenda al Señor. Ahora sí, se acordaban que había que llevar la ofrenda delante de Dios. Pero no le iba a servir. Porque tenía que haber, no solamente con hechos, tiene que haber arrepentimiento. No había arrepentimiento, no querían escuchar la voz de Dios. Qué terrible. Y Dios le dice en el 11, como leímos, no ruegues por este pueblo para bien. Tenía marcado a Jeremías Dios. No ruegues, Jeremías. No clames, Jeremías. No se merecen un clamor. Yo, aunque clames, Jeremías, yo no te voy a escuchar. Imagínense, todavía no venía Babilonia sobre ellos, pero en este aspecto, en esta situación, estaban en una gran dificultad que se llama sequía. Parece que la historia se vuelve a repetir en el tiempo. La sequía no es solamente que apareció en ellos, a través de los tiempos aparecen sequía, a través de la historia van apareciendo sequías y a veces algunas muy, muy graves y terribles. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto, ahí estaban espirituales, iban a ayunar. Después se acordaban de las ofrendas, del holocausto, de las ofrendas. No las aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Espada, hambre, espada de Babilonia. Hambre, viene la situación de la sequía y la pestilencia debe ser de la misma consecuencia de la sequía. Por causa de falta del agua, ¿qué pasa? Vienen las enfermedades, las llagas, y ahí empiezan los ratones, toda clase de enfermedad empieza a afectar al pueblo en sí. Entonces, grave en sí, si usted se da cuenta, una sequía. Y pensar que en estos tiempos, en nuestra nación, ya tenemos sequía. Nosotros, falta el agua, pero a través de esa falta de agua, vamos a encontrarnos con hambre y viene más grave, pestilencia, por causa de no haber agua. Preparémonos. Y vamos a seguir leyendo. Ahí voy a leer la otra ayuda en el versículo 12. El triple castigo de la espada, el hambre y la pestilencia.
aparecen en 15 ocasiones en Jeremías y forman parte de las maldiciones por desobedecer. 15 veces en este libro van a aparecer espada, hambre y pestilencia y forman parte de las maldiciones por desobedecer. Está castigando Dios no a una persona, está castigando a su nación por desobedecer. Bien, seguimos leyendo del 13. Vamos a leer del 13 hasta el 18. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos y a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues, esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen de la Virgen, hija de mi pueblo, y de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Bien, aquí ya después de entrar a la situación de que el pueblo trata de buscar a Dios y Dios no quiere escucharlo, no va a recibir nada de ellos, y más encima Dios le marca espada, hambre y pestilencia sobre ellos. En el 13 aparecen quienes, en medio del desastre, en medio de lo que está pasando, las falsas voces. Y aquí donde uno tiene que tener un cuidado, porque está pasando con Jeremías. Ahí hay hombres como Jeremías, Dios le da una claridad, esta es la palabra, esto es lo que Dios quiere hacer, esto es lo que Dios va a hacer. Pero otros contradicen lo que Dios está diciendo, pero son soñadores, falsa visión, adivinadores, y quieren contradecir lo que Dios dice. Y es más, usted lo podemos encontrar, ahora en el tiempo hoy día podemos encontrar gente que puede usar hasta textos bíblicos, no, porque esto y esto. Pero cuando Dios quiere hacer algo y cuando Dios revela algo, va a ser claro, va a ser transparente, lo vamos a poder entender. Pero el problema es lo que la gente cree. Y el pueblo cayó bajo el engaño de estos falsos profetas. Y el profeta dice, y yo dije, ¿quién dijo? El profeta, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas, él lo considera, los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Yo he escuchado en estos momentos, en estos tiempos críticos, en estos momentos que la humanidad está sufriendo, y no solamente en estos tiempos, sino a través de toda la historia, he visto gente que dice, no, hermano, vamos a orar y vamos a reprender. Y como son pastores de televisión o de fama, entonces ellos empiezan a orar y todo lo demás, y hacen un show o no sé si un escándalo, sin consultar primero a Dios la causa y el por qué. Pero creen que ellos, a través de su oración, por la petición, pueden decirle al Señor que detenga todo. Lo he visto. ¿Y qué pasa cuando oraron? Cuando pidieron.
y no se frenó nada, sino al contrario, todo avanzó. Cuando toda la situación que ellos pedían que se detuviera, no se detuvo, sino avanzó. Es donde después tienen que buscar otra palabra. Es que será voluntad del Señor. O que Dios quiere, ahora cambian su versión. Cuando digamos tener claro lo que Dios qué está haciendo o por qué lo está haciendo. A Jeremías le explicó, le dio las razones, le está mostrando, y aunque Jeremías sigue pidiendo, tratando de pedir por el pueblo, Dios le dice, no clames, porque le muestra otra consecuencia mala de ellos. Qué fuerte. Entonces, le está marcando Jeremías que ellos están diciendo, no, aquí, Señor, ellos están diciendo que no va a haber nada, al contrario, va a haber paz verdadera en este lugar. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan, ¿quiénes? Los profetas, en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Tres cosas que un profeta debe recibir. Uno, es ser enviado, ser mandado y que Dios le hable. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, dice el Señor. Visión mentirosa, adivinación. Hay otra palabra que marca vanidad. Hay un problema acá. Primero, visión mentirosa, adivinación, están tratando de jugar, pero el problema, hay algo grave, es la vanidad. Y la vanidad y engaño de su corazón os profetiza. ¿Qué problema? Si hay vanidad en alguien que se marca o se dice ser profeta, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y hay engaño en su corazón, lo marca, y visión mentirosa. Estuve viendo con referencia a la visión mentirosa. Se me perdió. Después lo voy a estar buscando. Está por acá. Voy a darme una ayuda. Dice, se pide a Dios que no rechace al pueblo por causa de su nombre o su gloria. El nombre de Dios representa su carácter o reputación. Esta confesión, me estoy adelantando. No, es otra alma. Acá me dice, el pueblo de Judá no había obedecido el mandato del Señor por matar a los falsos profetas. Había una ley que había que eliminar a los falsos profetas, y sale ¿puede ayudarme? Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5. Mire que habla, es una situación que uno dice, pero ¿por qué? Dios, si encontraba un falso profeta en el pueblo, tenía que ser muerto. Entonces no había obedecido al mandato, el pueblo Judá del Señor, al mandato del Señor de matar a los falsos profetas, sino que lo había recibido bien. Por tanto, Dios destruiría a estos junto al pueblo, convirtiendo la falsa profecía de salvación en una sentencia de muerte. Deuteronomio, capítulo 13, del 1 al 5. A ver qué dice. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces habla de que es soñador de sueños.
Pero hay una situación bien curiosa que dice que se le cumple lo que profetiza este soñador de sueño. Pero es para ver si tú obedeces a Dios más que a un profeta que, si te dio una profecía y te ha dejado medio tambaleado o entendiste que hay algo medio raro en esta profecía, hay algo medio que no está profetizando en el nombre del Señor, sino te está desviando del camino de Dios, dice el Señor que se va a cumplir, pero está esperando de parte de ti la obediencia. Qué increíble cómo Dios te está probando si vas a ser obediente o no. Pero este profeta aún lo marca, soñador de sueños, falso profeta. No lo envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Y añadimos un poquito más, visión, o no, ¿cómo era? Soñador de sueños. Complicado, complicado. Y ahí hay que saberlo ubicar. Por eso a veces hay que tener cuidado. A veces aparecen líderes y a veces la congregación le crea a estos líderes. Y a veces mucha pompa, mucha palabrería y la gente o la hermandad cae. Y a veces no es capaz de escuchar la voz de un pastor, de un líder que quizás ya está maduro, que entiende que algo raro está pasando. Pero la congregación, muchos pueden caer rápidamente en alguien que pasa puro soñando, con una visión mentirosa, que ande con adivinación o vanidad o engaño. Es más fácil, muchas veces la congregación cae en ese juego y le cree falso profeta. Hay que tener cuidado. Jeremías está como profeta tiene un problema, y un grave problema. ¿Por qué? Porque el pueblo no le cree a él. Y Dios le está dando el mensaje. A los otros no, Dios no le ha dado ni un mensaje. Pero el pueblo le cree a los otros. Por eso está relajado en sí. Es fuerte lo que va marcando en este aspecto concerniente en sí a los profetas. Y Dios le dice que estos profetas van a morir de la misma manera. En que de hambre y a espada van a morir. Y sale en el 18, si salgo al campo, he aquí muerto de espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. En vez de cumplir su labor, de llevar su labor bien hecha como profeta en los caminos de Dios, escuchando a Dios, siguiendo el pacto del Señor, no lo entendieron. Y esto le trae el vagar. Y no entendieron, no conocieron nada de Dios. Vamos a leer del versículo 19 al 22. Dice, el pueblo implora misericordia. Sí, después voy a leer una ayuda. ¿Has desechado enteramente a Judá? El 14, ¿cierto? Del 19 al 22, capítulo 14 del 19 al 22. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra iniquidad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por tanto, de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Bien, es como que el pueblo implora, pero está en la oración de Jeremías. Dios le dice, no ores por ellos. Pero Jeremías está colocando una intercesión. Está pidiéndole al Señor, los ídolos, Señor, no hacen llover. Tú eres el único que puede hacer llover. Jeremías está aún proclamando el pacto.
En el versículo 21 dice, por amor de tu nombre no nos deseches, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, como que si el Señor se olvidase. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Y el pacto, el problema del pacto era de bendición, ¿se acuerda? O maldición. Y el pueblo prefirió la maldición. Dios no invalidó el pacto. Más en los capítulos anteriores decía que ellos invalidaron el pacto. Judá invalidó el pacto con Dios. No quiso más de Dios. ¿Qué culpa tiene el Señor? Pero el profeta trata de alguna manera de proclamar y pedir misericordia, que llueva. Señor, en el 22, no hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. No habla de los dioses, habla de los ídolos de las naciones, quien haga llover. Y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. La sequía estaba también afectando en parte quizás al profeta, y él veía la necesidad. Quizás se daba cuenta la importancia de la lluvia, lo que afectaba la lluvia. Necesitaba de Dios dando lluvia. En el capítulo 15 viene la respuesta del Señor a esta súplica, a esta petición. ¿Qué le responderá Dios? ¿Qué cree usted? Bueno, ya tiene su Biblia, yo creo que ya está leyendo, antecediéndose al 15. Pero Dios tiene una respuesta de nuevo a Jeremías. Tengamos cuidado nosotros de entrar al problema de los falsos profetas, como nos marcaba, y tener a Dios como voz segura, voz clara y entendible cuando nos habla a través de su siervo. En el capítulo 14, en el versículo 14, decía, y me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. La ayuda me marca y me dice de esta manera, en el 14, me dice, no dudes ni por un momento que Dios ha hablado en el pasado, no dudes, y no hables con presunción en su nombre. Nunca juegues con el nombre del Señor. Si Dios no te ha dicho algo, no tomes el nombre del Señor. No, ten cuidado. Si Dios no te ha dado una palabra, no hables como que fuera palabra de Dios. Ten cuidado en ese sentido, porque para ser profeta tenemos que ser claros en nuestras vidas. Dios tiene que mandarte, tiene que enviarte, mandarte y hablarte. Es lo que nos marca el 14:14. El Señor les sea bendiciendo. Le invitamos para el capítulo 15.